Pero, Pero no, ¿cómo te aseguras que no vas a ser interrumpido por uno de tus hijos? es que estoy en la capilla, entonces, Está muy bien. Lugar más silencioso. sí. Román, ¿y han podido trabajar en el Centro Misericordia en este tiempo? Sí, muchísimo. Nos volvimos como centro Amazon. Estamos repartiendo cajas de alimento. Yo creo que Amazon quedó chico a nuestro lado. Genial. ¿Y ustedes ya partieron las clases? ¿Los seminaristas? Todos, Bien, creo. Todos hemos partido, ¿no? qué bien. ¿Te parece empezamos, Bernardo? Parece muy bien. Entonces vamos aquí a aprovechar para empezar junto al Señor, aquí en el santuario de nuestro seminario. A ver si yo puedo... Ahí está. Aprovechar para pedir que esté con nosotros en este compartir, agradecer también la presencia de todos, especialmente de Román, y hacer una pequeña oración. Les invito a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos ofrecer esta reunión para poder acercarnos cada día más a ti. Te queremos dar las gracias porque Román nos puede dar su testimonio y que por medio de él no perdamos nuestro rumbo, que es caminar tu camino. Te queremos pedir especialmente porque nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos acompañes, que todas estas dudas que tengamos, ojalá poder transmitirlas y preguntar, de ser siempre curiosos y conocerte cada día más. Recibimos un Padre nuestro, Juntos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a Venga a nosotros nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la en tierra la como tierra en como en el el cielo. cielo. Danos hoy Danos nuestro pan de Nuestro pan de cada cada día. día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas. como también como nosotros también perdonamos a No los que nos ofenden. nos No nos dejes caer en tentación caer en la y líbranos del mal. tentación. Encomendarnos también a nuestra Madre, que nos protege, nos acoge y nos entrega a Jesús. Decirle: Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, Llena eres de el gracia, Señor es contigo, el Señor es bendita contigo. tú eres entre Bendita todas las eres mujeres, entre todas las mujeres, fruto de tu y vientre. bendito es el fruto de tu Santa vientre, Jesús. María, Madre de Santa María, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ruega por nosotros, Pedimos, Señor, tu bendición aquí desde este ahora santuario y en para la todos hora de nuestra nosotros, para nuestras familias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Una buena conversa para todos y muchas gracias, Román. Bernardo. Bueno, hola a todos. Gracias a usted, también a Román, por acompañarnos hoy día en esta charla, a todos los que se están sumando de la plataforma virtual. Esperamos que hoy día todos podamos encontrar una instancia para acercarnos más a Dios, para como redes el llamado que el Señor tiene a la santidad.
También, si pueden vender su hoja. Los que pueden acompañar a Román de manera esencial. Y también que apaguen su micrófono. Cuando hagamos preguntas, les pido, le mando a Sebastián Rodríguez, les estoy diciendo, también los que están por YouTube pueden escribir en los comentarios si tienen alguna pregunta, y ahí nosotros también la podemos, Román. Un poco de contexto, un arquitecto, que se dedica junto a su familia a misionar a los más pobres, a los más necesitados, a acompañarlos y anunciarles la buena noticia, la que nos convoca hoy aquí mismo. Está casado con Reina, que es brasileña. Tienen, si no me equivoco, 6 hijos. No sé, corrige, ¿sí? Y viven actualmente en La Pincoya, donde trabajan en la misión Misericordia. Hoy día Román nos contará su testimonio, ese encuentro que tuvo con el Señor y que me imagino le cambió la vida. Así que eso, dar las gracias de nuevo a Román y le dejo la palabra para que nos comparta. ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, se escucha. Ok, súper. Yo agradezco mucho a Juan Pablo y la Yael que me han invitado. Una gran alegría y también un honor de poder estar con ustedes. Un honor porque una alegría tan grande estar con personas que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación. Así que voy a tratar de compartirle también un poco lo que ha sido nuestra vida con Reina, especialmente mi testimonio personal, y lo hago con mucha humildad, sabiendo que realmente mi historia le pertenece a Jesús. Eh, y espero que a través de ese testimonio también haya cosita que le pueda servir para después su vida de discípulos misioneros de Jesucristo, porque en eso nos transformamos cuando recibimos el sacramento de la confirmación. Entonces, yo me llamo Román. Como lo pueden ver en la pantalla, mi apellido es impronunciable. Yo soy francés, vengo de una familia católica, soy el tercer de 5 hermanos, y en mi familia he recibido una educación católica, y también vengo de una familia donde no me ha faltado nada, sino que más bien me sobró el cariño, el amor de mis papás y de mis hermanos, así que soy realmente un bendecido. Yo estudié arquitectura, soy arquitecto, eh, y durante mis estudios de arquitectura yo estudiaba en París, y un día en París, en el mural de los estudiantes, llegó un papelito que decía: yo soy chileno y busco dónde vivir. Y era un tipo de intercambio que buscaba un departamento, y, y yo lo acogí, y ese tipo era chileno. Así que fue para mí el primer contacto con Chile, y un 18 de septiembre en mi departamento en París me encontré bailando cueca y comiendo empanada, y eso fue mi primer acercamiento a Chile. Así que cuando eso era mi segundo año de estudio en París, y al momento de llegar a mi tercer año de arquitectura, se abrió la posibilidad de irme de intercambio, y entonces de todos los países que había en la lista, Chile me había robado el corazón, así que me vine a Chile, estudié también en la Católica, y como había llegado a Chile, vivía en el barrio Bellavista, así que hice muchas cosas menos estudiar, así que reprobé todos mis ramos. Soy el peor alumno que hay en la historia de la Católica. Y, y entonces, al reprobar mis ramos, tenía como un semestre en blanco,
porque cuando repruebas un semestre en Francia, repruebas todo el año. Así que tenía un semestre como libre, y ahí recibí la invitación de un amigo sacerdote que acaba de llegar a Brasil y había sido enviado como cura misionero en una favela muy pobre del norte de Brasil. Y esa favela es una favela que tiene una historia muy bonita, porque cuando el Papa Juan Pablo II vino a Brasil, pidió de visitar los dos lugares más pobres del país, y uno fue en Río y el otro fue en Salvador de Bahía, donde yo llegué. Y me acuerdo que cuando llegué a esa favela, yo partí de Santiago, de Estación Central, a dedo, llegué a Brasil después de 3 semanas, y cuando llegué ahí me sorprendió mucho porque en mi familia nunca tuve un acercamiento tan cercano a los pobres. Entonces cuando llegué en esa favela, para mí fue como un shock. Y yo me acuerdo muy bien que llegué en la mañana en esa pequeña iglesia que había sido construida para la visita del Papa Juan Pablo II. Y, y fue muy divertido porque cuando llegué a esa iglesia, que es como está toda la favela, y hay como un pequeño monte, un pequeño cerro donde está construido esa iglesia. Y cuando llegué ahí, me encontré con esa inmensidad, parecía un océano de pobreza, y fue fuerte para mí porque yo me sentía como el único blanco en un mundo como muy brasileño. Entonces al tiro llegó un tipo y, y vio ese gringo que había caído del cielo y me dijo, oye, ¿tú y qué buscas? Mujeres, drogas, armas. Y yo le dije, no, yo busco un cura. Así que él, un poco decepcionado de no poder hacer negocio conmigo, me llevó a esa casa donde vivía mi amigo cura, y para mí fue como entrar en un mundo increíble. Vivía en una pequeña comunidad misionera donde habían jóvenes como tú y yo que vivían una vida de fe muy intensa, tenía una vida de oración muy profunda, vivían la sencillez, la pobreza, y vivían también una vida de misión muy entregada a la gente de la favela. Entonces yo me metí ahí en esa comunidad y fue para mí un camino de conversión. En ese momento yo había recibido una educación católica, pero estaba medio alejado de la fe, y para mí fue muy impactante de poder vivir con esos jóvenes que vivían de lo que creían. Eh, y era el tiempo de la Cuaresma, y para mí fue muy fuerte de poder vivir la Cuaresma en esa pequeña favela de Brasil, porque lo vivían de una manera muy intensa, y me acuerdo muy bien de la Semana Santa. El Jueves Santo en la noche había una vigilia muy bacán, organizada por los jóvenes de la parroquia, y al final de la vigilia yo estaba muy emocionado, el Señor había llegado muy profundo a mi corazón, y se acercó a mí la coordinadora de la pastoral de los jóvenes y me dijo, Román, te quiero pedir un favor, que mañana organizamos el Vía Crucis y tenemos todo listo, pero nos falta a Jesús. Así que me pidió a mí porque tenía el pelo largo, la barba, así que tenía toda la pinta para hacer la pega, el currículum perfecto, y acepté, y al otro día, a las 6 de la mañana, nos juntamos, y yo pensé que iba a ser un Via Crucis en la iglesia adentro, pero no, me pasaron una túnica, una cruz enorme, y me dijeron, ya, ahora partimos. Y, y fue fuerte para mí porque cuando mi amigo sacerdote partió el Via Crucis, empezó a llover. Y entonces hicimos el Via Crucis en las calles de la favela, pero bajo la lluvia, y entonces todas las calles estaban
muy sucia, había todo lo que estaba abajo de la calle que volvió a subir arriba, entonces era muy duro. Y cuando mi amigo sacerdote dice tercera estación, Jesús cae por primera vez, yo estaba con mi cruz y veía el suelo y decía, ¿qué tengo que hacer ahí? Y un amigo soldado me ayudó mucho porque me empujó. Entonces me caí de guata con mi cruz, disfrazado de Jesús, en medio de esa favela. Y para mí fue bonito porque, a pesar de ser un momento muy ridículo, fue muy bonito para mí porque toda la fe que tenía muy guardada en mi cabeza, en mi educación, en mi razón, como que cayó, bajó de golpe a mi corazón. Y entendí de manera muy clara, muy sencilla, que en realidad todo lo que me habían enseñado, todo lo que me habían dicho de Jesús, era verdad. Y había vivido la pasión para mí, por amor. Y fue tan fuerte, me sentí amado como nunca. Y fue tan fuerte esa experiencia de sentirme amado, que la respuesta de mi corazón fue de decirle a Jesús, si en verdad diste la vida por mí, entonces yo también quiero darte la mía. Y, y yo firmé ese día, yo firmé un cheque en blanco al Señor. Le dije, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y fue muy fuerte, el Vía Crucis pasó, terminó, y en esa favela viven las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad. Y al final del Vía Crucis me pidieron un pequeño favor de ir a dejar un remedio, una medicina, a un pobre, a un anciano de la favela, que vivía al final de la favela, en una casa muy pobre, muy sencilla. Y yo fui a dejarle ese remedio a un hombre que se llama Ricardo. Y cuando entré en esa última casa de la favela, muy sencilla, como se pueden imaginar esas casas como de campamento en Chile, casa de madera, con techo de zinc. Cuando entré, había esa pequeña casa, había una cama, y Ricardo estaba echado en su cama, postrado. Me hizo como señal de acercarme, me senté al lado de él, empezamos a conversar como una visita misionera para los que ya han ido de misión. Y cuando Ricardo empezó a abrir el corazón, a contarme un poco de su historia, llegó a contarme la muerte de su hijo único, que había fallecido por una bala loca en el tráfico de droga. Y ahí ese viejo brasileño, con un rostro tan digno, tan noble, empezó a llorar con llanto de niño, con llanto que salen de la guata. Así. Yo tenía, yo tenía 21 años y frente a tanto dolor y frente también a un misterio tan grande que es el sufrimiento, mi respuesta fue de limpiarle las lágrimas. Y cuando limpié las lágrimas de ese hombre, ocurrió, yo podría decir, un milagro, una experiencia espiritual muy fuerte de en realidad encontrarme con Jesús que vivía en el pobre, Jesús vivo en la persona del pobre, como San Francisco de Asís, cuando se baja de su caballo y abraza al leproso, y cuando besa al leproso, es a Jesús que besa. Y a mí me pasó un poco lo mismo con ese viejo brasileño, y en mi corazón escuché una frase muy clara, como una intuición, que decía, Román, la felicidad que buscas, al servicio de los pobres la encontrarás. Y ahí eso como fue un terremoto en mi vida, como el punto de inflexión. Ese Viernes Santo, en esa favela, el Señor robó mi corazón y me regaló mi misión, mi vocación, que es servir a los pobres. Yo al principio pensé que el Señor me llamaba en la vida sacerdotal como sacerdote. Y dije, wow, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte por donde quieras. Y, y poco a poco las semanas pasaron y ahí ocurrió algo que no esperaba. Me enamoré como loco de una de las jóvenes que vivía en esa comunidad, que es no menos que la mujer más linda del mundo, que hoy día es mi esposa, Reina. Y para mí fue un lío enamorarme de ella porque cuando iba de misión con ella por las calles de la favela, la gente salía de sus casas, la abrazaba, la hacía pasar,
Yo decía, Román, qué tonto, te estás enamorando de Madre Teresa. Y sin que yo lo sepa, ella por su lado también se enamoró de mí y decía, pero reina, estás tonta, te estás enamorando de un cura. Y entonces los dos, muy enamorados, eh, no nos dijimos nada porque teníamos muy firme en el corazón que nuestras vidas eran para el Señor, que nuestros corazones eran en primer lugar para Jesús. Entonces, éramos muy amigos de una amistad muy bacán, que es cuando no hay ningún juego de seducción, cuando uno es hermano y hermana. Y las semanas, los meses pasaron. Yo tuve que volver a Francia para terminar mis estudios. Y cuando nos despedimos con Reina, dijimos, bueno, esto que nos ha regalado el Señor, esa amistad tan bonita, de haber encontrado en ti un hermano, una hermana, dejemos que el Señor haga las cosas. Si nos tenemos que volver a ver, dejemos que Él nos junte de nuevo. Entonces decidimos no darnos noticias. Y por muchos meses, por año y medio, no tuve ninguna noticia de Reina. Entonces terminé mis estudios, empecé con el obispo de mi diócesis en Francia, un discernimiento vocacional, y me acuerdo que en el retiro, un retiro de silencio que tenía como objetivo discernir mi vocación, yo me acuerdo que el último día, en la noche, en ese retiro, yo me desperté a las 4 de la mañana, había pedido durante 7 días al Señor mi vocación, y a las 4 de la mañana me despierto en mi pequeña celda, y con una alegría que mi corazón iba a explotar, porque yo estaba soñando, había soñado nuestro matrimonio con Reina. La había visto bajar del auto, me había visto pedirla en matrimonio en el altar, y esa alegría sobrenatural que me regaló el Señor fue como la respuesta de Dios a mi vocación. Entonces volví a Brasil, eh, y con Reina, cuando nos volvimos a ver, pudimos compartir en el corazón lo que había pasado durante este año y medio de silencio. Y cuando Reina me abrió también su corazón, fue tan claro para mí que ella tenía que ser mi esposa, que sin nunca haber dado la mano ni un beso a Reina, ese día la pedí en matrimonio. Y Reina, que es mucho más loca que yo, me dijo que sí. Así que nos casamos un año más tarde en esa pequeña iglesia donde el Papa Juan Pablo II había venido a visitar a los pobres, y le pedimos al Señor 3 regalos de matrimonio. El primer regalo que pedimos a Jesús fue el regalo de la oración. Sentíamos que realmente para poder entregar nuestras vidas, y la mejor manera de cambiar el mundo era ser una familia, una pareja que reza. El segundo regalo que pedimos a Jesús fue el regalo de la pobreza, de la sencillez, de poder vivir con los pobres y tener nuestra casa y nuestra familia siempre abierta para ellos. Y el tercer regalo fue el regalo de la vida misionera, de ser misioneros toda nuestra vida acá en la tierra hasta la eternidad. Y fue bonito, el Señor hasta el día de hoy nos ha regalado esos 3 regalos de matrimonio. Y entonces fuimos enviados, nuestros primeros 2 años de vida matrimonial fueron en Estados Unidos, en un gueto muy pobre y muy violento al norte de Atlanta. Fuimos enviados por la Conferencia Episcopal Francesa, en un lugar donde no había iglesia, donde había muchos inmigrantes clandestinos que cruzaban la frontera de México para venir a buscar una vida mejor. Y vivimos en un estacionamiento muy grande, donde habían caravanas ya viejas, y vivimos en el medio de los pobres, en un lugar muy violento, con la vocación de ser la iglesia que anuncia y la iglesia que sirve. Entonces, en ese pequeño lugar armamos un centro misionero que se llama el Centro Juan Pablo II, y para darle un pequeño detalle de lo que nos pasó ahí, a nivel de la misión, partimos dando la catequesis a 5 niños
en el living de nuestra caravana, y después de 6 meses había 150 niños, entonces ya no cabían en nuestro living, y entonces armamos este centro misionero que se transformó está en proceso para transformarse en una parroquia de ese lugar muy pobre ahí. Después de esa experiencia tan fuerte, nuestros vecinos del barrio nos dijeron, oye, pero a mí en Guatemala, en Nicaragua, en México, en Colombia, mi familia necesita de misioneros, ¿por qué no van? Y con Reina recibimos eso como un llamado del Señor, que nos decía, sigan adelante, sigan mar adentro. Entonces, fuimos enviados por la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, el CELAM, y fuimos enviados por 3 años a visitar los 16 países del continente para ir a misionar en los lugares más pobres de los países donde fuimos. Y con Reina teníamos 2 hijos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer para vivir nuestra vida de familia estando de misión y estando también de viaje? Así que compramos una micro a María gringa, de esas escolares, y la transformamos en casa, y salimos de Estados Unidos en nuestra micro escolar para hacer exactamente eso, anunciar la buena nueva del Evangelio a los pobres, y por otro lado, servirlos a través de proyectos concretos, sociales. Armamos pequeñas escuelas, dispensario, proyecto de agricultura en la parte social, y en la parte más evangelización, evangelizábamos zonas enteras, rurales o poblaciones, donde en conjunto con la parroquia visitábamos de casa en casa, y después invitábamos a retiros, como ustedes, ¿no? Preparan a gente adultas para que reciban los sacramentos, y fueron 3 años muy, muy, muy bonitos. Y después de esos 3 años, la Conferencia Episcopal de Chile nos invitó, al ver nuestro trabajo, nos invitó a sentarnos, a sentar nuestra familia en una población de Chile. Y llegamos a la Pincoya. Cuando subimos a la micro teníamos 2 niños, y cuando bajamos teníamos 4. Fue la multiplicación de los hijos. Y llegamos en la Pincoya a instalarnos ahí, y nuestro corazón también se enamoró de esa realidad tan particular de lo que es una población en Chile. Y entonces hace 7 años que llegamos, vivimos en una casa en esa población, y fundamos Misericordia, que tiene exactamente esa vocación de anunciar la palabra de Dios y de servir a los más pobres. Hoy día, después de 7 años, establecimos en la Pincoya un lugar que se llama el Centro Misericordia, que algunos conocen, que tiene como vocación de ser como el corazón de Jesús, que late de día y de noche para los pobres. Trabajamos con proyectos de educación y de salud, y hoy día Misericordia, después de nacer en la Pincoya, se expandió, está presente en Argentina, en una villa de Buenos Aires, está presente también en un suburbio del norte de París, y abrió hace poquito en el Bronx, en Nueva York. Entonces, eso es un poco nuestro testimonio. Yo quisiera dejarle como 3 pequeños tips para los que van a recibir el sacramento de la confirmación, perdón. Como 3 tips que a mí me sirvieron en mi vida de discípulo misionero de Jesús. El primer tips es dejar resonar en nuestro corazón esa frase de Jesús en la cruz, una de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, ese tengo sed que dijo Jesús y que resonó de manera particular en la vida de una santa que es muy conocida, que es Madre Teresa. El 10 de septiembre de 1946, Madre Teresa recibe como una locución interior del Señor que hace resonar en su corazón esa palabra tengo sed. Y Madre Teresa lo recibe de 2 formas. Una primera forma, Madre Teresa entiende que el Señor
la ama de una sed tan grande que es un amor de sed, como el que anda en el desierto y que tiene sed de agua. El Señor nos ama de esa manera. El Señor tiene sed de estar con nosotros, sed de escuchar nuestra voz, sed de tener ese corazón a corazón con nosotros. Y el segundo, ese tengo sed de Jesús, que es una sed de alma. El Señor tiene sed que nosotros, los cristianos, los católicos, podamos traerle almas al Señor. El Señor tiene sed de poder conquistar almas. El segundo, yo diría que es para realmente vivir una vida feliz, una vida plena. Yo me di cuenta que la clave, al menos de mi felicidad, ha sido la vida sacramental. Ustedes ahora van a recibir ese sacramento de la confirmación y yo me doy cuenta, más van pasando los años, que nuestra vida tiene que ser centrada en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, en ese puntito blanco que es la hostia. Ese puntito blanco tiene que ser el centro de nuestra vida. Yo creo firmemente que quizás si el mundo anda sin rumbo, es que ha perdido su centro, ha perdido su eje, y ese eje tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios. Y cuando nosotros centramos nuestra vida en el eje de la Eucaristía, entonces funciona como el trompo, ¿no? Ese juego chileno del 18, de las fiestas patrias. Entonces nuestra vida cobra fecundidad. Y quisiera solamente también invitarlos al momento de recibir el sacramento de la confirmación, centrar la vida en la Eucaristía. Juan Pablo II decía que la Eucaristía tenía como 3 aspectos, 3 ejes que son tan bonitos como Jesús buen pastor con nosotros. Primero, el primer aspecto es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y eso se encuentra en el sacrificio de la misa. En la misa Jesús entrega la vida por cada uno de nosotros. El segundo aspecto de la Eucaristía es justamente el momento de la comunión. Jesús que alimenta a sus ovejas. Dejémonos alimentar por Jesús a través del sacramento de la Eucaristía. Y el tercero, que ojalá lo puedan vivir de manera frecuente, es la continuidad de la misa, la continuación de la misa, que es la adoración eucarística. Y en la vivencia de la adoración eucarística, Jesús carga las ovejas en sus hombros y las guía. Primero Jesús se sacrifica, Jesús nos alimenta y Jesús nos guía. Recurran frecuentemente al sacramento de la Eucaristía, especialmente en la adoración. Y el tercero es el último, porque de verdad, perdónenme si he hablado mucho, pero un poco al momento de emprender esa vida en el Espíritu Santo, a través de la confirmación, ustedes no van a emprender menos que un camino al cielo, un camino a la eternidad. Entonces, un camino hacia la santidad. Ese es el objetivo, la santidad, y no menos. La santidad no es algo extraordinario, sino es algo normal. Para bajar a un ejemplo muy chileno, a mí me enseñaron que en Chile hay un amor extremo a la palta, y yo creo que eso es cierto. Entonces, para tener un ejemplo muy chileno, un palto, su vocación es dar palta. Y si le pides dar tomate, va a ser imposible para él. Aunque se esfuerce todo, nunca un palto va a dar tomate. Bueno, nosotros es igual, nosotros en nuestra esencia fuimos creados para ser santos. Y eso es un proceso normal, no es algo extraordinario. Eso es una mentira de nuestra sociedad, que la santidad es algo extraordinario. Sino que la santidad es muy sencillo. La santidad es como lo decía el Evangelio de ayer, de San Mateo, en el capítulo 22, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús responde, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu.
Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la santidad es tan sencillo, es amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo con todas tus fuerzas. Y en eso, en la continuación de Mateo, en el capítulo 25, el Señor nos revela una clave y ojalá la puedas utilizar en tu vida cristiana. El Señor en Mateo 25:40, el Señor nos revela un secreto. Y quizás los seminaristas me van a excomulgar, pero yo creo firmemente que hay un paralelo muy bonito entre la presencia de Jesús en la Eucaristía y la presencia de Jesús en los pobres. De la misma manera que Jesús prometió en la última cena estar presente en la Eucaristía hasta el final del mundo, Jesús en Mateo 25:40, Jesús promete que estará vivo en los pobres hasta el fin de los tiempos. Y nos dice esa frase tan bonita: cuando lo hiciste a estos hermanos míos, aún al más pequeño, es a mí que lo hiciste. Entonces busquen a Jesús cuando tengan dificultad de fe, de oración, cuando estén en un cierto estado de aridez, acudan a Jesús en los pobres, porque ahí se revela de manera muy palpable. Y quisiera terminar con una pequeña frase, un texto de Madre Teresa sobre la santidad. Madre Teresa se dirigió a un grupo de colaboradores de ella y les dijo: yo pido una sola cosa para cada uno de ustedes, que sean santos. No tengan miedo de ser santos. Lo que hace la diferencia entre un santo y otro es una sola palabra. La clave de todo reside en dos expresiones: quiero o no quiero. Y tenemos que concentrar toda nuestra energía en ese quiero, yo quiero. ¿Qué es un santo? Sino un alma decidida, un alma que une la fuerza de voluntad a la acción. ¿No es esto que decía San Pablo cuando afirmaba: puedo todo en aquel que me fortalece? Entonces los invito a realmente poner todas las energías de su vida en esa aventura, en ese objetivo, en esa meta tan bonita que es la santidad. No caer en la tentación del quietismo, quiere decir, no hago nada, es el Señor que me tiene que hacer santo, y tampoco en el voluntarismo, como lo voy a conquistar por mi propia fuerza. La santidad es cuando mi voluntad se encuentra con la gracia de Dios. Yo pido realmente que el Señor, desde ese proyecto tan potente, tan bacán que es Sacramentos, pueda hacer nacer y regalar a la Iglesia y a Chile los santos de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Román, por tu testimonio. Yo creo que nos ha dado mucho que pensar a todos. Y por lo mismo, ahora vamos a empezar con este espacio de preguntas. Voy a comenzar con la pregunta de María Duarte, que nos dice: ¿cómo ha sido compatibilizar la vida familiar y la crianza de los hijos con la misión? ¿Sus hijos han podido abrazar con alegría la misión? Ojalá estuviese Reina para responder. Mira, es una pregunta que ha encontrado una respuesta muy natural, muy orgánica en nuestra vida, porque nuestros hijos nacieron en la misión, nacieron casi en una micromisionera. Entonces, para nosotros, cuando recibimos con Reina ese llamado a la vocación misionera en familia, como que vinieron esas preguntas para el futuro de: pero ¿cómo va a ser para los niños el colegio? ¿Con qué dinero? ¿Y cómo haremos para entregarnos a la misión y a la vez a nuestros hijos? Y el Señor ha sido muy coherente con nosotros. Y lo que podemos decir es que la clave de todo ha sido de tener bien puestas las prioridades. Y lo que ha sido bueno para nosotros, yo creo que puede ser bueno para ustedes.
Las prioridades son las siguientes. Primero es tener a Dios en primer lugar, como primera prioridad. Después, para nosotros, nuestra segunda prioridad, después del Señor, ha sido nuestra pareja, nuestro matrimonio. Y eso ha sido siempre encima de la misión, como siempre cuidar que estemos felices y enamorados. Y el tercero son nuestros hijos, como es nuestra primera vocación después de nuestra pareja. Entonces siempre tener esa exigencia, a pesar de nuestra vocación misionera, de que nuestros hijos estén felices y siempre reajustar y buscar un equilibrio para que esas tres prioridades se cuadren bien. Y después nuestra vida, en realidad, para los que nos conocen más de adentro, se darán cuenta que no es algo tan rebuscado, tan extraordinario, sino que nuestros hijos nos levantamos temprano en la mañana, desayunamos con los niños, después ellos van al colegio, vamos todos juntos a dejarlos al colegio, y después Reina tiene conmigo la mañana despejada para poder estar de lleno en la misión. Y cuando los niños vuelven del colegio, Reina está más en la casa y yo sigo en la misión, ¿no? Entonces, es una vida, digamos, común, una vida de familia común, solo que los niños, los pobres, la misión, tienen un lugar más importante quizás que nuestra vida social o que otras cosas que podrían, que son, no sé, divertimiento o esparcimiento. Nosotros nos enfocamos en esa meta de servir a la iglesia, a los pobres y de buscar la santidad, ¿no? Y, y terminaría diciendo que también la clave de todo ese equilibrio se encuentra en la vida de oración que tenemos en familia, como que todos somos como un equipo de fútbol, como que estamos jugando un partido juntos y tenemos como un objetivo común, y eso es algo muy rico con los niños. Entienden muy bien que lo que vivimos, lo vivimos como familia. Ok. Nicole Jennings también nos pregunta, ¿cómo puedo escuchar el llamado y saber qué es lo que Dios quiere de mí si no recibo ninguna señal tan evidente como la que viste? Mm. Yo quisiera partir, Nicole, contestándote como a veces a mí me pasó antes de recibir como el llamado a la vocación misionera. Yo tenía una gran inquietud en el corazón de decirle al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Y yo creo que todo nos pasa, y esa es la gran pregunta que todos tenemos, y es donde tenemos que poner nuestras fuerzas, porque en eso se juega la vida, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Y en eso podríamos ponerlo al revés. Estar seguro que en realidad el que más quiere que respondamos a esa pregunta es el Señor. Es el que tiene más interés que tú entiendas y descubres cuál es tu vocación. Entonces, eso puede aquietar un poco el corazón, de decir, el Señor está conmigo en esa búsqueda y el Señor va a poner todos los medios para que yo pueda escuchar la respuesta a esa pregunta. Después te diría que para que, si realmente tú deseas descubrir cuál es tu vocación, entonces no hay otro camino, Nicole, que el camino de la oración. Quiere decir, de hacer silencio y de entrar en un corazón a corazón con Jesús. Y eso no se hace en un día, sino que es una relación que necesita tiempo. Es una relación, Jesús va poco a poco inclinar tu corazón hacia esa vocación. Entonces, la vida de oración. Después, tercer punto, es que para descubrir tu vocación tienes que preguntarte, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que mi corazón desea? El Señor te revela tu vocación a través de una alegría, una paz, un deseo que arde en tu corazón. Entonces tú puedes releer tu historia preguntándote, ¿dónde he sido feliz? ¿Cuál es el lugar de mi vida donde me siento feliz, donde me siento
como en mi zona. Y ahí el Señor puede también hablarte. Y después yo te invitaría, el cuarto, es emprender ese camino con un corazón muy sincero, muy humilde y muy generoso. Quiere decir, Señor, te voy a pedir lo que quieres de mí, pero me atrevo a que la respuesta no sea la que yo esperaba. Y confío que el lugar donde tú me vas a llamar va a ser el lugar donde yo voy a ser la más feliz del mundo. Y termino invitándote también esa respuesta, ese acoger la vocación. El Señor, por sabiduría, quiere que pase por otra persona, alguien que te acompaña. Puede ser un sacerdote, puede ser un amigo de confianza, puede ser un laico en quien tengas confianza y tú sabes que esa persona es de Dios. Entonces, con ese acompañamiento personal, sí o sí, Nicole, el Señor te va a revelar tu vocación. Juan Pablo, también nuestro jefe, nos pregunta, la palabra es la fuente para conocer a Jesús y acercarse al Padre. ¿Cómo ves en el mundo de hoy que deberíamos acercar la palabra a nuestros hermanos cercanos en forma efectiva? Eso es una pregunta de jefe. Es una muy buena pregunta. Me viene a la mente, bueno, me viene a la mente varias cositas. Primero, a esa pregunta respondo con una pregunta. Si cada uno de nosotros nos podemos preguntar si no sabemos de memoria un versículo de la Biblia. Si la palabra de Dios ha llegado a nuestra inteligencia para después, poco a poco, ser parte de nuestro ser, ¿no? Entonces, una vez que nosotros somos tan familiares con la palabra de Dios, en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, la palabra de Dios se vuelve a veces como un escudo para los ataques de las tentaciones o proteger mi corazón, o se vuelve como algo que ilumina ciertas situaciones y poco a poco la palabra de Dios hace parte de nuestra vida. Y entonces una vez que la palabra de Dios es parte de nuestra vida, es mucho más fácil compartirla con nuestros seres queridos, nuestros cercanos. Y entonces me viene a la mente un santo que lo vivía así, que es San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola, como conquistaba los corazones, especialmente el de Francisco Javier, que fue un gran santazo jesuita después, lo conquistó con pequeñas enigmas. Le hacía preguntas y San Francisco Javier preguntaba la respuesta y Ignacio le tiraba una cita bíblica. Le decía Mateo 25:40, ahí está la respuesta. Y entonces San Francisco Javier iba y buscaba, ¿no? Y, y yo creo que hay que partir de la creatividad, ¿no? Buscar formas de poder acercar la palabra de Dios a la gente, pero hay también un dicho mexicano que decía que la única Biblia que nuestros contemporáneos iban a leer era la de nuestra vida, como nuestro testimonio personal. Si nosotros somos capaces de reflejar el Evangelio, de imitar a Cristo, entonces es una forma muy concreta de acercar la palabra de Dios a nuestros cercanos. Juan Pablo, no sé si respondo a tu pregunta, pero es lo que me viene a la mente. Y todo perfecto, no escribe. Vito también nos hace una pregunta súper importante, que es, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo rezas? ¿Qué tipo de oración practicas personal, familiar y comunitariamente? ¿Cómo mantienes tu corazón constantemente vinculado a Jesús en medio de tantas actividades sin caer en la dispersión? Qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Yo de verdad hace ahora casi 20 años que
que el Señor ha robado mi corazón y entonces 20 años que día a día trato de mantener esa relación de intimidad de amigos con Jesús. Y creo que ha sido la aventura más grande de mi vida. Te diría que todo lo que puede parecer medio folclórico, que un francés se case con una brasileña, que se suba a una micro a María gringa, que recorra la tierra entera, que después viva con los pobres, todo eso queda muy chico al lado de la aventura inmensa que ha sido mi vida de oración. En la vida de oración es como entrar en esos paisajes que ustedes los chilenos me pueden entender, esas inmensidades del desierto del Atacama, de Torres del Paine, esas cosas donde se palpa la libertad como de hijos de Dios, como yo creo esa dimensión tan infinita porque hay un rastro de eternidad en nosotros. Entonces eso es la vida de oración. Y para bajarlo al muy concreto, te diría que he tenido que educar mi persona a la oración. Y eso pasa por una cierta disciplina. Eh, entonces, marcar un cuadro a través del cual tú sientes que el Señor quiere encontrarte. Entonces, para mí ha sido primero la vida sacramental. Hoy día trato de organizar mi cotidiano para poder tener la misa a diario. Y la misa es el culme de mi día. Es la cosa más importante que hago. Después de la misa, todos los días tenemos el lujo de poder pasar una hora frente al Santísimo en silencio. Y en esa hora de adoración silenciosa, es ahí que el corazón es educado por el Señor. El Señor va trabajando, modelando. A pesar que no sienta nada, el Señor está ahí y el Señor me mira. Yo siento que Él me ama. Yo siento que Él me habla. Yo siento que Él me conduce. La misa, la adoración. Después de la misa, la Iglesia dice que la segunda oración más importante es lo que se llama la liturgia de las horas. Y los sacerdotes se comprometen en el sacerdocio a rezar la liturgia de las horas, que es esa oración de los salmos. Entonces están laudes en la mañana, después la oración del mediodía, vísperas y completas. Y yo con mi familia rezamos laudes en la mañana y completas en la noche. Después está la oración del rosario. Y eso lo parto en pequeños fragmentos. Cada vez que me subo a un auto, o que voy caminando, o que lavo la loza, rezo un misterio, para que pueda rezar los 5 misterios del rosario. Y después está, como somos misericordia, hay una oración que el mismo Jesús enseñó a Santa Faustina, que es la coronilla a las 3 de la tarde. Entonces a las 3 paramos todo lo que estamos haciendo y nos ponemos de rodillas y rezamos esa oración que dura 4 minutos. Fíjate que te puede parecer mucho y cuando uno no está acostumbrado, es verdad que puede ser mucho, ¿no? Pero hay una aparición de la Virgen en un lugar como de Europa que se llama Medjugorje, que quizás algunos han escuchado, Medjugorje. Y la Virgen en Medjugorje dijo que los hijos de Dios teníamos que rezar. Quizás te vas a asustar, pero es lo que dijo la Virgen. Tenemos que rezar entre 3 y 4 horas diarias. Imagínate. ¡Ah! Pero si ponemos la vida de oración como donde se juega lo más importante de nuestra vida, de donde sale después toda la fecundidad apostólica, yo encuentro que 3, 4 horas está bien, pues hay que levantarse temprano y acostarse tarde nomás. Pero eso, yo de verdad los invito a no pasar al lado de la mayor aventura que es la vida de oración.
Ahora también nuestra querida jefa Yael Lorca nos escribe: ¿cómo fue la evangelización al llegar a un lugar sin una capilla, donde muchas personas quizás nunca habían escuchado hablar de Dios, sin tener un encuentro de personas con Él, un encuentro personal con Él? Uy, se siente el corazón misionero ahí. Eh, Mira, por lo que hemos recibido como intuición, en misericordia y nuestra experiencia misionera, eh, en querer imitar a Jesús, yo creo que Jesús es la encarnación como el Emmanuel, Dios con nosotros, un Dios cercano. Yo creo que la evangelización pasa por la cercanía. Por eso en esos lugares donde llegábamos eran lugares muy, muy duros, con personas realmente que tenían, yo me acuerdo de ciertos sacerdotes que me dijeron, ya, los voy a enviar ahí porque yo llevo años y no pasa nada. Entonces llegábamos con nuestra micro y nos instalábamos en la plaza del pueblito o de la población, y ahí empezábamos a vivir con la gente, tocar puerta, hacerlos pasar a nuestra micro, comprar el pan al mismo lugar y hacernos amigos. Y cuando te vuelves amigo, los amigos comparten lo que hay de más precioso en el corazón, lo que hay de más íntimo. Entonces, cuando te haces amigo de un misionero, te va a compartir su mayor tesoro, que es Jesús. Y entonces en la cercanía, nosotros empezábamos a anunciar a Jesús, y también anunciar que Jesús los ama a ellos. Y poco a poco armábamos espacios de encuentros concretos con Jesús. Eso pasaba, por ejemplo, por la oración del rosario, o lo que más ha funcionado eran esas vigilias de adoración con las puertas de la capilla abierta y con Jesús expuesto en la noche, y la gente venía a encontrarse con Jesús de manera tan potente. Yo les voy a contar una historia muy pequeña que refleja la potencia misionera de Jesús expuesto en la adoración. André Frossard, que es eh, el hijo del secretario del Partido Comunista en Francia, su familia atea a morir, hablar de Jesús en la casa ni en sueño. El tipo a los 20 años nunca había pisado una iglesia, nunca había empujado la puerta. Y ese día, en una iglesia de París, el tipo abre la puerta buscando a un amigo, y ahí en el altar estaba expuesto el Santísimo. Entrando, mira al Santísimo, esa cosita blanca que estaba expuesta en el altar, y el tipo es invadido por la certeza de la presencia de Jesús, que Dios existe. Cae de rodilla, empieza a llorar, y en su testimonio dice, me levanté y era católico. El tipo después se volvió re amigo del Papa Juan Pablo II, pero es la potencia de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces hay que volver a Jesús en la Eucaristía. Ahí está Jesús, ayer, hoy día, es el mismo hasta la eternidad. Y la última pregunta ya para ir cerrando, de Bernardo Rocha. ¿Qué crees necesario tener resuelto a la hora de la confirmación? Para todos nuestros confirmandos. Qué buena pregunta, Bernardo. Quizás la podrías responder tú. A mí, sí voy buscando un poco en la esencia de nuestra fe. Yo vuelvo a lo que dice Madre Teresa, como quiero o no quiero. Como en la confirmación, poco importa si realmente estás listo, si te sabes bien tu catecismo, si has estado presente en todos los encuentros. Yo creo que lo que tienes que tener muy firme es esa decisión de
yo quiero seguir a Jesús, yo quiero recibir el Espíritu Santo para tornarme amigo íntimo de ese Jesús, ese Dios que me ama tanto. Yo creo que si uno va llegando con esa buena disposición de corazón, ¿qué pasa después? Bueno, por toda la preparación necesaria, ¿no? La catequesis, después la disposición del alma a través de la confesión. Yo creo que si uno llega con ese corazón sincero, humilde y dispuesto, y una decisión bien firme de yo quiero, el Señor va a hacer muy, muy grandes cosas en ti. Buenísimo. Muchas gracias, Román. Te agradecemos mucho tu testimonio y también todas las respuestas en la conversación que tuvimos después, que estuvo muy, muy rica. Aprovecho de pasarme un poco el protocolo y preguntarte una última pregunta, pero más práctica, sobre cómo se podría ayudar tal vez en este tiempo a Misericordia. Tal vez alguien aquí que esté un poco interesado en hacer algún apostolado o en ayudar de alguna forma. Así que no sé si queréis dejar alguna invitación o algo. Gracias, Juan Pablo. Yo de verdad los invito a los que quieren quizás vivir una experiencia como un poco radical o tener como esa experiencia de terreno, de oración junto a los más pobres, que puedan venir a conocer. Los acojo feliz, nos tomamos un cafecito, después vamos a la capilla, les presento un par de vecinos y después hay un montón de proyectos en los cuales necesitamos locos enamorados de Jesús, y hay espacios para todos. Y también me tiro, ¿no? Me tiro, pero Misericordia está abriendo casas donde estudiantes que tienen como ese ardor de vivir la fe de manera como auténtica, ¿no? Imitando a Jesús. Tenemos casas de estudiantes o jóvenes profesionales que viven en fraternidad en La Pincoya con nosotros y durante el día van a estudiar y en la mañana y en la noche tienen como vida de comunidad, vida de oración, vida de apostolado. Así los que están interesados, realmente bienvenidos o a conocer o a involucrarse en la misión y ahí a través de Juan Pablo, ¿no? Pueden pedir mi contacto y feliz conversamos un poco más. Perfecto. Y yo les prometo Gracias. les prometo mi oración por cada uno de ustedes porque encuentro que Sacramento es un proyecto muy, muy, muy bacán. Así que los felicito a los que se están preparando, de verdad, son un tesoro, es una alegría muy grande para mí haber estado con ustedes. Muchas gracias, Román. Bueno, les queremos dejar como el aviso de que la charla quedó grabada en YouTube, por si alguno quiere volver a verla, si tienen alguna pregunta también que quieran hacerle en otro momento a Román, le podemos pedir el contacto a Juan Pablo y yo creo que Román feliz de contestar. Sí. Bueno, eso. Muchas gracias y dejamos invitados a todos a Misericordia. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Juan Pablo, perdón, última pregunta. ¿Cuándo se van a confirmar? Está complicado el tema de las fechas, pero hasta ahora la fecha fijada es el 7 de noviembre. Okay. No sabemos si se va a poder concretar en esa fecha, pero se va a hacer en cuanto se pueda, digamos. Invítame, Juan Pablo, invítame, por favor. Te voy a avisar. Gracias, Román. Muchas gracias, Román. Saludos a la familia, un saludo especial a Reina. En tu Y a la nombre. chiquita. Muchas Saluda al felicidades. secretario, por favor. Y rezamos Gracias. por ti. Gracias, yo por ustedes. Chao, chao.